Saludamos ya a Ralph Belder, es director general de BNY Mellon Investment Management para Iberia. Hola Ralph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de verte de nuevo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Analicemos, si te parece, en primer lugar, el momento actual de mercado. ¿Cómo interpretar todo lo que está sucediendo y lo que ha venido sucediendo en esta auténtica montaña rusa que llevamos en 2022? Bueno, mira, yo creo que para empezar hay que aceptar que es un año extraordinario, ¿no? Entonces, la combinación de factores geopolíticos es bastante poco usual. Y también los mercados, si miramos solo para dar un ejemplo, la renta fija, muchos analistas piensan que ha sido el peor año de la historia de la renta fija. Entonces, realmente cuando estamos analizando los mercados tenemos que poner el contexto de este año extraordinario y, por lo tanto, no interpretar demasiado, porque realmente lo único que vamos a sacar hasta cierto punto es un dolor de cabeza cuando tienes tantas cosas tan poco predecibles, como la guerra en Ucrania o incluso ayer con lo del Banco Central de Japón. Entonces, lo que sí podemos decir, cuando miramos, interpretando lo que está pasando ahora mismo, es que parece que los mercados, y por no decir el mundo, está en una fase, digamos, de digestión de una nueva realidad, ¿no? De potencialmente lo que puede ser una nueva realidad, cambiando dinámicas que hemos estado muy establecidas, que hemos visto muy establecidos en las últimas décadas. Cosas como las políticas del Banco Central o globalización, desglobalización, seguridad energética a no tener seguridad energética. Entonces, eso claramente lo vemos en los flujos. Entonces, a mí me parece que hay mucho dinero que está esperando pasar este momento de digestión para tener algo más de claridad. Y eso lo hemos visto en flujos monetarios, por ejemplo, están en España, que están como estuvieron en 2001. Entonces, hay un momento de digestión. Y todo esto lo digo para decir que hay un contexto que tenemos que ver, año extraordinario, momento de digestión, y no machacarnos tanto que intentar interpretar cosas que han sido muy todo normal. Claro, porque aunque pueda parecer incluso poca, una caída del 20% en el S&P 500 con todo lo que llevamos en el año, la guerra en Ucrania, crisis energética, hiperinflación, subidas aceleradas en los tipos de interés, claro, el estropicio viene también mucho por la parte de la renta fija, de la que enseguida vamos a hablar también. ¿Qué deberíamos haber aprendido o cuáles son las lecciones que deberíamos haber aprendido como inversores para no cometer los mismos errores? Bueno, repito un poco lo que dije antes, ¿no? 2022 es un año muy distinto a lo que normalmente deberíamos aprender y experimentar en los mercados, pero insisto, si tenemos que aprender una cosa es que el trasfondo ha cambiado de forma estructural cuando miramos los mercados. Llevamos más de una década acostumbrados a los bancos centrales apoyando a los activos financieros con billones de dólares. Y eso es un entorno de liquidez, es un entorno de revalorizaciones de mercados, de volatilidad que probablemente no se va a repetir. Y esa lección la tenemos que aprender rápidamente porque potencialmente cambiará la forma que construimos nuestras carteras en los siguientes años. También tenemos que estar muy pendientes de esas dinámicas que aumenté más a largo plazo, globalización, desglobalización, etcétera, que nos ayudará a buscar ganadores y perdedores. Al mismo tiempo, tenemos que pensar que cuando se aclare ese horizonte, la historia nos podrá ayudar hasta cierto punto, porque igual nosotros no hemos vivido tipos como estos o inflación como pero no es la primera vez que los hemos vivido en la historia. Entonces, eso nos puede ayudar en 2023 a ver dónde están los puntos de luz. Y con esto acabo, con esta parte, confiar en nuestros análisis fundamentales, en nuestros sistemas para buscar esos ganadores y perdedores. O sea, realmente tenemos las herramientas que quizá están un poco oxidados, pero los podemos utilizar para buscar esos ganadores en el futuro y evitar los problemas. Hablemos entonces de cómo construir carteras ganadoras, cómo habría que afrontar el nuevo ejercicio. ¿Merece, por ejemplo, la pena seguir en bolsa?
Bueno, os he estado escuchando sobre, realmente si miramos los últimos años, en términos generales en inglés el acrónimo es TINA, ¿no? There is no alternative. O sea, la renta fija no nos daba rentabilidad, entonces teníamos que ir a la rentabilidad para buscar algo de rentabilidad. Estamos escuchando un nuevo acrónimo estos días y eso es TIARA. There is a realistic alternative cuando miramos la renta fija. Porque sí podemos buscar oportunidades ahí, podemos hablar de eso en un segundo. Pero, eso dicho, el mundo es grande, hay muchas empresas listadas en las bolsas. Igual lo que podemos decir es que, como ya no podemos depender de esa revalorización generada, nutrido por el apoyo de liquidez de los bancos centrales, tenemos que ser más selectivos. No todas las apuestas pasivas, por ejemplo, van a ser ganadoras en un nuevo entorno donde los bancos centrales ya no apoyan tanto a los mercados. Y confío en una casa que tenemos una gran parte de gestión activa que volverá a ofrecer oportunidades. Claramente la calidad de la empresa será clave. Y la calidad no tiene un color factorial cuando miramos bolsa. No estamos hablando ni de valor ni de growth en 2023. Habrá un momento para los dos. La clave es la calidad. Son las características de las empresas que pueden ser poder de precios, menos deuda en su balance, un dividendo estable y repetible que nos ayuda a buscar esas ganadoras. Entonces, la bolsa sigue existiendo, siempre ha existido, siempre ofrecerá ideas. Lo que pasa es que tenemos que ser más selectivos en el futuro. En realidad, hoy, mañana y ayer siempre deberíamos buscar empresas de calidad. Yo creo que es algo que es algo inmutable, es algo que no debería haber cambiado a pesar de esta transformación estructural que estamos viendo en los mercados. Pero sigo avanzando. La renta fija es el activo estrella o más recomendado para 2023. ¿Cómo habría que posicionarse? Sí, bueno, unos discursos en que 2022 fue tan horrible que ha creado estas oportunidades enormes y variadas en la renta fija. Y no estoy en desacuerdo con eso para nada. O sea, yo lo veo también. O sea, es la primera vez en algún tiempo que la renta fija realmente nos puede ofrecer descorrelación en las carteras y darnos rentabilidad de forma variada. Cosa que no hemos visto en algunos años. Me preocupa un poco que estamos muy enfocados en el potencial de la rentabilidad en este nuevo entorno, pero el comprador de último recurso, siendo los bancos centrales, ya no está. Y por lo tanto, me preocupa un poco que no estamos pensando un poco más en la volatilidad, o sea, el viaje a llegar a esa rentabilidad va a ser algo más volátil de lo que hemos vivido en los últimos años. Pero cuando miramos la renta fija, ¿cómo nos posicionamos? Pues yo creo que hay tres áreas, ¿no? Primero, picos de tipos. Entonces, cuanto más cerca llegas a picos de tipos, más atractivo se pone y más claro lo atractivo de la renta fija. Pues cuando llegas a ese punto hablas de lo que es la inflación y la recesión. O sea, nosotros también estamos de acuerdo que quizá el escenario base es más probabilidades de recesión mundial el año que viene, distintos sabores de recesión, pero lo más probable es que llegará de alguna forma u otra en el mundo. Pero cuando llegas a ese punto de cuando el mercado empieza a hablar de inflación a recesión, cuando aún estás en momentos de inflación, igual estás más en cortas duraciones, igual algo más de bono de gobierno, no necesariamente solo gobierno, pero más cortas duraciones. Cuando ya descontamos más la recesión, entonces es cuando vemos más oportunidad para añadir algo más de duración y algo más, por ejemplo, de crédito de calidad en ese contexto. Y para esas carteras que aguantan esa volatilidad a corto plazo, si tienen horizontes de inversión un poco más apropiados, pues se pueden ir mezclando ahora mismo. Entonces, muchas oportunidades hay ahora mismo. Uno que nos gusta ahora es, por ejemplo, ideas en Europa, pero no empresas europeas, sino empresas, por ejemplo, americanas listadas en Europa, porque están castigados igual las europeas, pero no tienen nada que ver. O sea, estamos viendo muchas oportunidades ahora mismo, pero hay que tener mucho cuidado de cómo seleccionamos esas apuestas para enfrentar la cartera, para tener la cartera. Otra cuestión, ¿peligra la inversión por dividendos si la economía mundial finalmente entra en una recesión? Ya veremos si entra o no y también cuál puede ser su duración y su profundidad, claro.
Bueno, mi mujer tiene sangre gallega, ¿no? Entonces, no quiero decir que depende y solo quedarlo ahí, pero sí depende hasta cierto punto. Si la empresa está prometiendo muy altos dividendos, entonces se puede peligrar hasta cierto punto, porque eso es promesa de algo que no se va a realizar. Nosotros, sin embargo, nos enfocamos más en la calidad de las empresas, como dije antes, no tiene color de value o growth, o valor o crecimiento. Nosotros estamos típicamente buscando empresas que ofrecen dividendos sostenibles en el tiempo, donde sabemos que los pueden repetir, y eso va ligado a la calidad de la empresa. Si ellos son empresas que no tienen demasiada deuda en su balance, que tienen ese poder de precios para ganar cuota de mercado incluso y pasar los costes añadidos a los clientes o renegociar sus contratos, pues realmente lo que encuentras con dividendos es que ya que empiezas a pagarlo, muy difícilmente dejas a pagarlo. Entonces, si estamos hablando de dividendos sostenibles, realmente pensamos que nos pueden incluso ofrecer protección en momentos de alta inflación, porque la historia nos dice que en momentos de alta inflación esos dividendos suben para hacer frente a lo que son esos momentos de más inflación. De hecho, son mucho más fiables los dividendos que, por ejemplo, las recompras en bolsa, que también ayudan en ciertos momentos de dar valorización a los accionistas. Entonces, para nosotros son menos fiables en estos momentos que un dividendo estable y sostenible. Excelente reflexión, no hay que dejarse engatusar o ilusionar por altos dividendos en un momento dado, sino lo que hay que perseguir es eso, dividendos sostenibles, que las empresas puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones con los accionistas año tras año y suceda lo que suceda. Ralph Elder, director general de BNY Mellon Investment Management, ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias, te deseo lo mejor a ti y a tu firma y felices fiestas, hasta la próxima, adiós. Gracias, Fernando. Feliz Navidad a todos y buen comienzo 2023. 12:25 de la tarde, hacemos una breve pausa y enseguida nos ponemos ya también manos a la obra, buscamos opinión y aunque no lo parezca también hay muchas cosas de las que hablar este miércoles 21 de diciembre. Hacemos pausa y volvemos hasta ahora.